Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto, la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa Radio Filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy es martes 3 de noviembre del año del 2015. Estamos a un día posterior de la fecha que aquí en México tenemos muy importante en el calendario, el Día de los Difuntos, los fieles difuntos, o el Día de Muertos. Es así que en ese tenor vamos a tener el programa del día de hoy con el tema de muertos y otros difuntos, en donde reflexionaré sobre esta tradición, algunos pros y contras, algunos fenómenos que se suscitan en torno a esta fiesta que sincretiza lo prehispánico con lo cristiano y actualmente está influida por el capitalismo, y eso da la aparición de fenómenos sociales, lingüísticos, culturales y estéticos que hacen pensar sobre esta tradición. En la musiquita vamos a tener algo sabroso de Ted Production Yamal, algo suave tropical de un jazzesazo, y recomendación de libro, el Popol Vuh, para que conozcan un poco más de este libro y cuál es la cosmovisión que tenían los mayas específicamente sobre los muertos, el más allá, el Mictlán, y de qué trata este libro. Muy bien, pues comenzamos con el programa. Es interesante ver la cultura de un país, y por esa misma cultura, por el lenguaje, por la iconografía, se conoce el desarrollo de la cultura a través de esa sociedad y de los individuos que la conforman. La cultura tiene muchas facetas. Por un lado puede ser el lenguaje, por otro puede ser la simbología, por otro puede ser monumentos históricos, también pueden ser las ciudades, la comida, la forma de vestir, de calzarse, la música, muchas formas de expresión de la cultura de un pueblo nos dicen de su identidad y origen. En México se tiene una tradición marcada en el calendario que es muy importante para todas las sustantividades humanas que vivimos en este país que se denomina México. Me refiero a la denominada, el denominado Día de Muertos, que es una celebración de origen mesoamericano
que precisamente honra a los difuntos. La celebración aquí en México es los días 1 y 2 de noviembre, aunque bueno, en algunos lugares desde el 31 de octubre están celebrando esta fecha. Esto coincide con las celebraciones católicas del día que se denomina los fieles difuntos y todos los santos. En México, como en América Central, estas festividades existen desde tiempos prehispánicos, aunque en México se hace más evidente esta celebración del Día de Muertos. Hay que tener en cuenta que esta fecha es anterior a la llegada de los españoles, pero con el sincretismo y la conquista espiritual y social de los ibéricos, se modifica el calendario para hacerlo acorde a su propio calendario litúrgico y la colonización intelectual y espiritual se diera más pronto. Hay que entender que en México el culto a la muerte no es algo nuevo, pues obviamente este ya se practicaba antes de la llegada de los españoles. Precisamente el calendario mexica se puede observar que tiene varias celebraciones, y una de esos festejos pues celebraban al maíz, celebraban al agua, a la cosecha, y uno de esos festejos estaba dedicado a los muertos. Estos muertos, o este sincretismo que tenían ellos entre vida y muerte, lo representaban con unas calaveras o precisamente con unos cráneos en donde la mitad estaba descarnado y la mitad pues estaba normal. Era el famoso cráneo descarnado que representaba el 50 y 50%, por decirlo así, la mitad y mitad entre la vida y la muerte, porque no veían a la muerte como algo feo, como algo malo, como algo que necesitaba evitarse. Simplemente lo veían como algo natural, un proceso. Estas connotaciones morales o religiosas no la tenían los mesoamericanos. Esta idea de infierno y paraíso tampoco la tenían. Ellos creían que las almas de los difuntos, de los muertos, se iban a un lugar dependiendo del tipo de muerte que habían tenido, y no por el comportamiento que habían tenido en vida, ni por los actos morales, virtuosos, puros o impuros que hubiesen hecho en esta vida. Ellos creían que la vida ultraterrena del difunto podría tener diferentes destinos. Principalmente, pues había tres. Por un lado, algo similar, aunque no debería ser así, como el paraíso, donde moraba el dios Tlaloc, el Tlalocan, dios de la lluvia, Tlaloc. En este sitio iban los difuntos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Los que morían por enfermedades relacionadas también con el agua, la gota, la hidropesía, todas esas. Ahí, a diferencia de la visión cristiana del infierno, el Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. El segundo lugar donde creían que se iban los muertos era el Omeyocan, paraíso del sol, que estaba gobernado por el famoso dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar exclusivamente iban los muertos en combate o los cautivos o las mujeres que morían en el parto. Este lugar era un lugar muy dichoso en el que obviamente se adoraba al dios sol y había música, canto y baile. El último lugar en donde pensaban los antiguos que iban los difuntos era algo que se conoce como el Mictlán. Esto estaba destinado a quienes morían solamente de muerte natural, y este lugar era presidido por el dios Mictlantecutli y la diosa Mitlacacihuatl, respectivamente señor y señoras de la muerte. Este sitio efectivamente creían que era oscuro y no era posible salir. Ahora bien, también había un lugar a donde iban los niños, los muertos, los infantes, y se conocía como el Chichihuacuauco. Este lugar
pensaban los antiguos que moraban la alma de los difuntos y había un árbol que los alimentaba y entonces vivían tranquilamente. Esta visión de los antiguos, de los prehispánicos, es una visión muy interesante de la vida, muy interesante de la muerte, porque estaban arraigados precisamente y no tenían la visión negativa, como puede ser como el cristianismo, de la muerte como el peor de los males, aunque ahí queda una esperanza de resucitar a través de las acciones buenas, virtuosas o de las cosas que se hayan hecho en vida con la esperanza de la vida eterna y resucitar el alma. Por eso hay que cuidar el alma, piensan los cristianos. El mexicano pensaba así, ni los antiguos prehispánicos pensaban que la vida se conectaba con la muerte, era un paso para poder seguir viviendo en otra forma, de otra manera, con otra esencia, con otra forma de energía, lo cual daba a la muerte la continuidad de la vida. No significaba un total aniquilamiento. Incluso precisamente por el respeto que tenían y la visión de conjunto, este binomio vida y muerte, tenían una celebración que honraba precisamente a la muerte y a los difuntos, que bien lo comenzaban en estas épocas, en este tránsito de estos meses que nosotros tenemos ahora como octubre, noviembre, bueno, que ellos obviamente no tenían el concepto de octubre y noviembre, tenían otra fecha en el calendario mexica o maya, eso varía, que está representado por un número y un animal o una deidad, eso varía en los respectivos calendarios. Pero bien, de manera genérica, similar, esto es lo que sucedía. Ellos tenían el respeto a la muerte, tenían un dios y una diosa, señores de la muerte, otros dioses también que estaban en ese lugar del inframundo, aunque bien en el Popol Vuh lo va a llamar, bueno, el inframundo, el lugar de los dioses, en el cual hay que superar ciertas pruebas para poder estar ahí. Esto más adelante lo comentaré. Es así que con la llegada de los españoles y la religiosidad y la parte cristiana católica cambia esta visión y se empieza a tornar a la muerte como algo malo, como esto protervo, como lo no deseable, como lo nefasto y que implica el mayor de los males. Si bien la filosofía y para Sócrates la muerte era un bien, solamente había que prepararse para ella y la vida era la preparación de la muerte, para la preparación para la muerte. Incluso el mismo Epicuro en su carta a Meneceo le aconseja a su hijo que se prepare para la muerte y que no la vea como el mayor de los males, porque cuando uno es, la muerte no es, y cuando la muerte es, uno ya no está. Por lo tanto, no hay que temerle a la muerte, en estas palabras genéricas de mi amigazo Epicuro. La visión que puedan desplegar no solo la filosofía, los prehispánicos u otras culturas que también tenían el culto a la muerte, como pueden ser los celtas, o como puede ser por otro lado los romanos, con el dios de la guerra relacionado, aunque era Ares, relacionado con los otros dioses del inframundo, como era Hades, que tenían ahí una lid en cuanto a las almas y el destino, pero esa era otra visión del mundo, era otra cosmogonía, otra cosmología también. Pero bien, hablando en México, esta tradición que es muy representativa empieza desde el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, y a veces se extiende hasta el día de hoy, 3, en algunos lugares. Para festejar, las personas van a los panteones, a visitar las tumbas de sus difuntos, le llevan flores, le llevan veladoras, agua, alcohol, trago le llaman allá en mi rancho, en Chiapas, saludos, y diferentes ornamentos, papel picado de colores, lo cual significa no solo una celebración, una festividad, sino tiene un simbolismo, todas estas ofrendas que se hacen a los muertos, ¿no? Se hace el altar, la ofrenda, hay calaveras de dulces, precisamente también hay pan de muerto,
Hay flores, que la más representativa es el cempasúchil, este símbolo de resplandor del sol. También se pone el retrato de la persona. Puede ser que también haya cirios, una cruz, calabaza, dulce de calabaza, papel picado, los arcos de flores, el copal o el incienso. Y precisamente también la comida y la bebida. En muchos lados se hace un altar con esta simbología y puede ser de lo más sencillo hasta lo más elaborado. Esto para mostrarle al difunto, bueno, el respeto que se le tiene y al alma del difunto, porque se piensa que regresa en estos días a la realidad, a la tierra, al mundo normal, por decirlo así. Esta visión de la muerte y de la vida y de las almas que regresan a visitar a sus parientes está muy arraigada en la conciencia colectiva del mexicano, sea creyente o no sea creyente. Eso es irrelevante. Esta festividad, más allá de llevarla al capitalismo, porque todavía quiero hablar de eso, quiero dejar en claro que esta visión está permeada en nuestra cultura, con el lenguaje, la cosmovisión y también la forma de entender estos procesos mítico religiosos que se entremezclan y que hacen un sincretismo que es el cual conocemos ahora. Hoy se reza, hoy se canta, hoy se come, se bebe, bueno, ayer se come, se bebe, se degustan panes, bebidas, y esto ha dado origen a diferentes formas, a diferentes fenómenos sociales llamativos. Por ejemplo, el sincretismo que se puede dar con el Halloween, que básicamente es una tradición celta que celebraba el inicio de las cosechas y el cambio de un periodo a otro marcado por estos días, pero que ellos lo veían como el renacimiento de la realidad, del ciclo de la vida, y que incluido el capitalismo se mezcla con la famosa calabacita del Halloween, se mezcla con los fantasmitas, con los vampiros, que eso tiene que ver con Bram Stoker, pero eso es otra cosa en Drácula, y se empieza a comercializar más el Día de Muertos y a dejar de tener el significado original que tenía en su principio. Vemos que el significado principal era honrar a los muertos. Ahora, si bien se sabe que es el Día de los Muertos, de los fieles difuntos, se comercializa tanto que no se puede hacer una diferencia específica de lo que es el Día de Muertos con el Halloween o el capitalismo que está permeando todas las estructuras sociales. Ese capitalismo se muestra en sus diferentes facetas, es decir, en la venta desmedida de productos ad hoc para la fecha, pero ad hoc en un sentido pues muy negativo, ¿no? Como disfraces de fantasmas, disfraces de calaveras, disfraces hasta de diablitos, personajes que en la religiosidad, en el sincretismo prehispánico y religioso católico no existen. Esas cosas son adendos del capitalismo y de la globalización que por todos lados permea nuestra sociedad mexicana. Ahora bien, hay importantes personas, hay importantes colectivos que están luchando para que esta situación no se salga de control y se retome la fiesta originaria con el significado originario, además de que se sepa el simbolismo de cada cosa. El simbolismo de las calaveritas de dulces, el de la vela, el del agua, de la flor de cempasúchil muy llamativa, el de todos los colores que se utilizan para adornar el altar, el por qué se come y se bebe determinado tipo de comida y de bebida, que simplemente en esa época es la que se prepara. En México hay diferentes formas de expresión y muy llamativas son los diferentes tipos de ofrendas que se dan en los diferentes estados, desde el norte hasta el sur, pero se ha generalizado la figura de la Catrina. La Catrina se cree que es un invento muy estadounidense, muy fuera de nuestro país, o que es algo que
apareció de la nada. Muy bien, el famoso retrato de la Catrina del Día de Muertos, que es el representativo, que se convierte en un símbolo relacionado con el Día de Muertos, pues lo inventa nada más que mi amigo José Guadalupe Posadas, y que después Diego Rivera lo toma en un mural que se llama Paseo por la Alameda en una tarde dominical, que la pinta en uno de los muros de la CEPO, no me acuerdo muy bien dónde, el colegio preparatorio, en el cual eh, expresaba y quería recordar a José Guadalupe Posadas, que incluso sale en el mural, de la mano con la Catrina, porque este caricaturista y grabador aguascalentense hizo representaciones de la Catrina en el tiempo, un poquito del porfiriato, burlándose del régimen y además haciendo crítica política, educativa, social y cultural de los personajes de su tiempo. La Catrina simplemente se burlaba, la que conocemos como la Catrina, se burlaba de la alta sociedad del tiempo, por eso está adornada con ese gran sombrero grande, con esos vestidos fastuosos y con esa gran sonrisa, porque obviamente se supone que está muy alegre. Entonces, regresando al punto, la Catrina no es un invento extranjero, es algo muy mexicano, que lo retoman dos mexicanos, como es José Guadalupe Posadas y como lo es Diego Rivera en sus murales. Hay que recordar a nuestros autores mexicanos y dejar el malinchismo intelectual y andar leyendo a esos famosos bestsellers o las series. Mejor conozcamos a los autores mexicanos, que son muy prolijos y tienen mucho que dar y son más grandes que incluso un Dickens, un Shakespeare, incluso un Ivan Illich, a todos ellos un León Tolstoy. Más importante conocer a los mexicanos que dejar imbuirnos por esta mare magnum de capitalismo de autores anglosajones, que no es que sea malo leerlos, ni que sea protervo, ni que sea fuera de lugar conocer las posturas y las formas en que las otras culturas se han expresado a través de sus autores que ahora conocemos como clásicos. Pero para una identidad mexicana que muy bien nos hace falta, como bien lo señalaba Antonio Caso en su tiempo, incluso José Vasconcelos, el gran creador del sistema educativo nacional como lo conocemos ahora, la SEP, pensaba precisamente que por mi raza hablará el espíritu, y que en ese sentido es necesario conocer la historia de tu pueblo, la historia de tu cultura, tu lengua, tus raíces, para poder formar una identidad. En ese tenor, los mexicanos hemos desfragmentado la identidad y parece que no vamos a ningún lado, y como lo señala bien Guillermo Hurtado, México está sin sentido. Y en ese sinsentido, esta tradición del Día de Muertos se hace más presente, dado que el sincretismo que se da y el mix cultural que se da con el capitalismo, por un lado con confundir Día de Muertos con Halloween, ya que ahora los niños no pasan y dicen calaveritas o Día de Muertos, sino dicen simplemente quiero mi Halloween. Esto es un problema, porque se debería de educar, y en la casa es la primera escuela, los maestros es la segunda escuela, eso que tengan en claro los padres que me escuchan. En la casa se debe educar sobre la importancia de las tradiciones de nuestro México, y también sobre la importancia de conservar, entender y repetir estas tradiciones que forjan una identidad del ser del mexicano. El ser del mexicano que entiende que tiene una gran cultura y una gran herencia nativa, prehispánica, precolombina, dado por las grandes civilizaciones que aquí se desarrollaron, como puede ser la mexica, la tolteca, la olmeca, la maya, totonacos, los huastecos, los toltecas y toda la playa de civilizaciones que tenían en su conjunto un panteón de dioses dedicados y enfocados regularmente a los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el aire, el agua, que les cuidaban y preservaban en el medio ambiente y les hacían ver el mundo, una cosmovisión del mundo, como una unidad y no como un aquello diferente a mí que se necesita dominar. Es importante hacer entender que la tradición del Día de Muertos
no es una fiesta simplemente para comprar cosas, pintarse la cara, salir a tomar, a beber, a comer desmedidamente, sino que precisamente es parte de la identidad cultural que nos hace ser mexicanos, que nos hace entendernos como herederos de esta gran tradición que viene desde el Mictlán, de Aztlán, de Achalan, que viene de Bonampak, que viene de Palenque, que viene de Calakmul, que viene de Mitla, que viene de Tajín, que viene de Quiahuiztlan, de todos esos lugares que ahora conocemos y que tenemos en el descuido, por una parte por el poco desinterés de las autoridades y el poco abasto que se dé el INAH para preservar estos monumentos que son nuestro sello, nuestra firma ante el mundo y que muchas veces es más apreciado por extranjeros que por los propios mexicanos. Un ojo ahí, un problema muy grande es echar de menos la raíz y la herencia cultural que tenemos los mexicanos en tanto nuestros orígenes. Aunque seamos blancos, morenos, de color, chino, amarillos, al fin y al cabo todos somos una mezcla, somos un mix y al fin y al cabo somos mestizos y en ese mestizaje los genes de los prehispánicos, de los indígenas, de los indios, como le quieran llamar, no en un sentido despectivo, es lo que nos configura también como sustantividades humanas actuales, aunque nos creamos más avanzados y más tecnologizados y más sapientes, eso yo lo pondría en duda, sapientes entre signos de interrogación, que los antiguos mayas que ya conocían el cero, a diferencia de los europeos que lo llegaron a conocer mucho después, después de la entrada de los árabes y toda la conquista cultural averroísta y del Islam. Los prehispánicos, los grupos originarios tenían más adelantos en el sentido astronómico y matemático. Pero bien, antes de seguir con el tema de los muertos, los olvidados y pasar a otras reflexiones, los quiero dejar con una musiquita muy suave y tropical de mi amigazo Ted Production que se titula Chamal. Disfruta la canción.
Muy bien, estamos de regreso. Ahí estuvo Text Production con Yamal. Para continuar con el tema del programa, estimado oyente,
Bueno, pues antes de eso quiero enviarle un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a Alba Ester Tolentino Velázquez, que está escuchando en línea o fuera de línea desde la lejana Ferrer Guardia. Un abrazo muy suave y tropical. Y seguimos con el tema del programa. También saludos a todos los demás que nos escuchan allá en Chiapas, Guatemala o hasta Timbuktu. Con el tema del programa vienen preguntas que precisamente son hasta qué punto la globalización nos ha marcado, hasta qué punto el capitalismo está influyendo en la pérdida y precisamente en el olvido de la tradición. Creo firmemente que esta tradición ha estado permeada o ha estado afectada por el capitalismo rampante que nos invade por la globalización y también por la desinformación, aunque se crea que en internet está todo. La información no es tan fidedigna que se puede encontrar en internet y tampoco es la información ni las formas de adquirirla. Actualmente se tiene una duda, se va a Google y ahí se ponen las palabras para referirlas. O simplemente hay un desconocimiento de lo que es el Día de Muertos y se cree que es una fiesta que hay que celebrar, en donde simplemente se come, se bebe y se disfruta. Este tipo de pensamientos, este tipo de situaciones son difíciles de entender y también son difíciles de explicar. El humano, a lo largo de su vida, a lo largo de su conformación en ciudades, en aldeas, en metrópolis, tiene un cambio constante y esta impermanencia hace también que por un lado recree nuevas formas de entender la realidad y también olvide las viejas formas en que explicaba la realidad. El paso del mito al logos siempre ha sido un ciclo que tienen los humanos, las sustantividades humanas en la tierra, y esto lo van representando a través del lenguaje o su escritura. Nosotros que somos hombres de esta era tecnológica y tecnologizada, como siempre he sido, homos hipertecnologizados, ese concepto que siempre he defendido, estamos en esta misma línea. Al parecer estamos simplemente atraídos por la pura estética de la celebración del Día de Muertos, olvidando su origen y su esencia primigenia, por la cual solo se pone atención a las festividades o las formas y presencias que hay, a la pura estética y a la pura degustación de los panes, de la comida, olvidando precisamente que es una forma de recordar a los difuntos, una forma de respeto, una forma de veneración a aquellas personas que ya no están en este mundo material, pero que un día, 2 días en el año se les puede recordar y se les puede ofrecer un respeto a través de un altar, a través de la ofrenda, a través de las flores, a través de las veladoras, a través de los cantos y rezos y de las diferentes manifestaciones para hacer efectiva esta creencia de los fieles difuntos, entendido en el panorama de la religiosidad y del sincretismo prehispánico de las culturas mesoamericanas. Esto también lleva por otro lado que este Día de Muertos solo sea enfocado a las compras, al gasto, al disfrazarse, al pintarse la cara o incluso solamente a beber en los casos más extremos. Hay muchas fiestas, hay muchos convivios, hay muchos convites, muchos tamales, muchos champurrados o atole, pero precisamente el reunirse y hacer una fiesta no es para disfrutar totalmente en un 100% esta forma de degustación gastronómica. El origen primigenio de reunirse, hacer un altar, era honrar a los muertos, lo repito, a los difuntos. En ese sentido, ha cambiado la cosmovisión y ahora solamente se reúnen para tomar o comer y simplemente hacer desmanes
en las fiestas, que siempre luego se salen de control. Es ahí donde efectivamente los muertos son olvidados y se cambia la tradición por la simple presencia, por el simple momento, el presentismo, en donde solo importa la fiesta, el alcohol, la bebida y el convite, dejando de lado el significado. En ese sentido, si nosotros los humanos, los actores mexicanos, nos referimos no solo a esta fiesta, sino a otras fiestas, solo en ese sentido, la pura presencia, la pura degustación, el puro placer, ¿a dónde podemos llegar como identidad? ¿Cómo podemos desarrollar una verdadera identidad mexicana? ¿Cómo podremos desarrollar una conciencia histórica, social y cultural de lo que somos? ¿Cómo se podrá erradicar la falta de interés por la política, la falta de interés por los demás, la falta de interés por el vecino incluso, o la mínima intención de no dañar ni siquiera una simple cucaracha? ¿Cómo los humanos, los mexicanos, podemos generar una mente compasiva? Podemos generar una sociedad, un individuo que esté atento a lo que pasa en su entorno. Si simplemente prestamos a lo estético, atención a lo estético, dejando de lado el sincretismo, la religiosidad y lo profundo de lo que es una tradición. Por eso se llama tradición, porque se repite lado a lado, día a día, año a año, mes a mes, centenario a centenario. Ahora bien, si esta forma continúa, ¿hasta dónde podremos llegar más adelante, en 20, 30 años, en esta festividad que simplemente refiera, ojalá no sea el caso, refiera a un simple convite, un simple convivio, un simple ágape, una simple fiesta en donde solo se necesita llevar comida y bebida y estar 2-3 días platicando en una fiesta, pintados de la cara, con el simple hecho de disfrutar bebidas y comidas? ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? ¿Qué tipo de personas somos que solo interesa esa parte de la fiesta, olvidando el verdadero origen? Estas preguntas no son para contestar, son para reflexionar, y que en conjunto, estimado oyente, entre tú y yo, reflexionemos sobre esta situación. Para reflexionar un poco más necesitamos información, y esa información nos la da un libro que se llama El Popol Vuh, que es un libro muy referenciado para poder entender la cosmovisión mesoamericana del inframundo. El Popol Vuh del Quiché Popol Vuh, o libro del consejo, libro de la comunidad, es una recopilación de narraciones e historias del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco específicamente, donde se explica la transición o la forma en que unos personajes llamados, no mal recuerdo, Ixbalanque y Unapú, pasan por diferentes mundos, mueren, van a buscar a su padre y tienen que pasar diferentes pruebas en el inframundo para poder llegar, estar y salvarlo, y bueno, se narra, ¿no? Pero en esa narración primero pasan por la creación, los dioses, cómo crean el mundo, las montañas, cómo crean a todos los seres, y luego pasa a la infancia de estos dos personajes, Unapú e Ixbalanque, desde que nacen, son criados, cuando hablan con los animales y les cuentan la historia de sus ancestros, y también les dicen que tienen como una misión por cumplir y que es importante que no se olviden de él. También cuenta la creación de los hombres de maíz, de los primeros hombres, la forma en que los hicieron los dioses, el lenguaje, cómo se crea el lenguaje, también la creación de los planetas, el nacimiento del sol, las migraciones, todo esto pasa en ese libro del Popol Vuh, que es muy interesantísimo leer y que además da una visión de la creación del universo y la creación, según los mayas, de la realidad. Vamos bien que no es una creación tanto ex nihilo en el sentido cristiano, pero sí es una creación muy sui generis, y la explicación que se da
de los animales, las plantas, los nombres, los lenguajes, las tribus, el humano y además la cosmovisión que tienen los mesoamericanos de lo que es la vida y la muerte, el inframundo, este binomio que en ese libro, el Popol Vuh, si no mal recuerdo, esta es una cartulita blanca con un glifo maya que está editado en Fondo de Cultura Económica, eso es muy accesible y que además su lectura es muy amena. Cabe mencionar que este libro tiene poco de editarse, en 1875, cuando lo traducen apenas, luego ya en el 1930 y tantos, que ya lo empiezan a comercializar un poco más, empieza a ser conocido y nos llega la versión que tenemos ahora en las librerías. Pero bien es así, primero pasó por una traducción de francés, luego por otra traducción al inglés, luego ya español, a través de unos interesados investigadores de la UNAM, por lo cual podemos acceder a él. Este libro es interesante porque nos cuenta no solo la historia de dos hermanos que tienen una cosmovisión del mundo, de la realidad, permeada por su religiosidad y también permeada y en constante diálogo con los hombres, con los animales, en constante devenir de las aventuras, de los dioses y también el constante luchar por la vida y por las cosas que desean. Esto todo en relación con la muerte, el Mictlantecutli y el inframundo, aunque no entendiendo como el infierno en el sentido cristiano. Por eso es importante leerlo, conocer y saber de qué habla este libro, además de entenderlo en su contexto. Si los mexicanos nos pusiéramos a leer este libro, si lo entendiéramos, si lo enseñaran en las escuelas, si se hiciera una referencia obligada más allá de la que hace Miguel León Portilla con los antiguos mexicas o mexicanos, un gran estudioso de la cultura mesoamericana, Miguel León Portilla, que rescata muchas partes de los tlamatinime, de la cultura, de la tradición oral y la pone en castellano. Eso ni dudarlo del gran aporte que tiene León Portilla. Entonces, si los mexicanos tuviéramos esta curiosidad por saber de nuestra cultura, esta curiosidad por saber de nuestras raíces, creo que se iría perdiendo el interés por lo anglosajón, por el famoso Halloween y por los dulces y las caritas, y se iría recuperando el sentido originario de la tradición en toda su extensión y sincretismo fuerte y de esencia, de respeto a los difuntos y además de una forma de entender la vida y la muerte no como algo negativo, sino como un complemento y la extensión de la vida ante la muerte a través de ciertas pruebas que hay que pasar en este inframundo, más o menos son 7, si no mal recuerdo, 7 pruebas que pasar para poder morar en paz en ese mundo que pues está precedido cada uno por los dioses. Estas tradiciones no se deben de perder, tampoco deben dejar de ser objeto de atención ni de reflexión, mucho menos de análisis, ni menos de enseñanza, tanto en los centros educativos como en la familia. Esto es importante entender, ya que estas tradiciones, estas cosmovisiones heredadas de milenios nos dan y configuran la esencia de lo mexicano, el ser mexicano, que mucho se ha desvirtuado con el famoso sombrerote, el nopal y el indio bajo él durmiendo con una botella de mezcal, el cual hace referencia a que los mexicanos son los más flojos y borrachos del mundo. Eso precisamente es todo lo contrario a lo que es el mexicano, que es una persona trabajadora, que lucha día a día, con un gran corazón, con gran sentimientos de amabilidad y empatía hacia los demás cuando se les solicita su ayuda. Si no, pregúntale, ahí está el Teletón o el famoso Big Brother. Aunque son estos programas mal enfocados, deberíamos de tener un ministro de cultura más ávido en estos temas y que expandiera la cultura como lo quería Justo Sierra, Vasconcelos, Rosario Castellanos, incluso Antonio Caso, aun con todo su positivismo,
esta visión de un mexicano interesado por su cultura, por su sociedad y por la expresión que ella misma tiene a través de sus diferentes fiestas en el calendario, además de la gastronomía, la música, la estética y la cultura expresada a través de los simbolismos en esta tradiciones forjadas a lo largo de los milenios. Creo firmemente que se han estado olvidando a los muertos, y además los otros olvidados son el lenguaje, la cultura, la música, las tradiciones, los símbolos, y se han cambiado simplemente por papelitos brillantes, se ha cambiado por cosas bonitas, estéticamente bellas, ni siquiera sublimes en el sentido kantiano, que hacen que se pierda la identidad de la mexicanidad, la identidad de estas tradiciones. Pero bien, ¿qué hacer ante esta situación? Pues bueno, por un lado, reflexionar sobre ellas, comentarlas, difundirlas, analizarlas, y por otro lado, ejercer acción en la praxis. Esto se hace desde la casa, enseñándole a los hijos, comentando con los parientes, la familia, los primos, los sobrinos, la esposa, la novia, el novio, sobre el significado real de los muertos, del Día de Muertos, dejando de lado la perversa y fatua televisión que enseña contenidos nada educativos y además que enseña cosas vacías y banales desde el propio lenguaje y la acotación de pensamientos e ideas. Erradicar ese tipo de formas mexicanas de entender la realidad, como la simple estética o el simple gusto, la experiencia visual, la simple degustación de la presencia, el presentismo, si miras a una retrospectiva más fuerte de la originalidad de dicho acontecimiento. Es por eso que la tarea está en todos nosotros, la tarea de difusión, de transmisión de esta información, de esos conocimientos, de estos saberes, es tarea que cada uno de nosotros debemos de ejercer en la vida diaria y cuando se nos presentan estas tradiciones importantes en el calendario. Para ello también hay que leer el Popol Vuh, hay que leer los textos de Miguel León Portilla y otros textos que hacen referencia y a los cuales se tiene acceso en internet a través de PDFs sobre estas formas y estas tradiciones muy mexicanas que son apreciadas más en el extranjero que por los propios connacionales. La tarea es de todos nosotros, es del conjunto, desde una individualidad para el conjunto, a través de los libros, la lectura, la escritura, la reflexión, la información, la transmisión y, claro, la oralidad, que es la parte más importante de la transmisión tradente de una cultura que no ha tenido oralidad no se puede sostener. México tiene una gran cultura de la oralidad que ahora ha pasado a la escritura, pero no hay que olvidar que la oralidad siempre ha sido la base de la transmisión de saberes y conocimientos, incluso de los más básicos desde la botánica, la medicina y los remedios naturales hasta los más sublimes como las cosmologías, los mitos, las leyendas, usos y costumbres, la música que conforman al ser mexicano en sus diferentes facetas, desde el norte, los regios, los tamaulipecos, los sinaloenses, los sonorenses, hasta el centro con los aguascalentenses, los queretanos, los zacatecanos, los jaliscienses y hasta el sur con los de Oaxaca, los veracruzanos, los de Chiapas y los yucatecos y todos los humanos que vivimos en este gran país que es México con sus 32 estados y que cada uno tiene diferentes formas de celebrar este Día de Muertos. Para terminar quiero decir que esta tradición no debe de perderse, pero además de no perderse debe de tener información real y sustentada, por lo cual el trabajo es de cada uno de nosotros a través de ejercer el altar, visitar los panteones, participar en las actividades y en las ofrendas, sin olvidar el origen y la esencia de este acontecimiento, dejando de lado la pura estética y la pura degustación gastronómica. Es así,
hay que hacer cultura desde la praxis, ejerciéndola por uno mismo. Por mi parte, es todo, estimado escucha, el programa de Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico. Nos estamos escuchando el próximo martes. Recuerda buscar el libro del Popol Vuh, información sobre el Día de Muertos, para que esos muertos no estén tan muertos y no sean olvidados, ni queden en el baúl de los recuerdos, como muchas cosas que pasan en la actualidad. Y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Hasta el próximo martes.